Decíamos que para clasificar a las cardiopatías congénitas, vemos si el paciente está cianótico o no. Si el paciente no tiene cianosis, vimos la radiografía, ¿verdad? En la radiografía veíamos cómo se ve el hiperflujo pulmonar, el hipoflujo pulmonar y flujo pulmonar normal. Dependiendo cómo está la vasculatura pulmonar, las cardiopatías congénitas acianógenas tenemos las que te dan hiperflujo pulmonar y las que te dan flujo pulmonar normal. Decíamos que las que te dan hiperflujo pulmonar que tienen una comunicación entre las dos circulaciones, ¿no? Una comunicación interauricular, por ejemplo, es una comunicación entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Una comunicación interventricular, lo mismo, es una comunicación entre las dos circulaciones, al igual que la persistencia del conducto arterioso, la ventana aortopulmonar y el canal aórtico. Dentro de las cardiopatías, ¿me puedes abrir, por favor? Dentro de las cardiopatías acianógenas tenemos las que te dan flujo pulmonar normal. Y estas que te dan flujo pulmonar normal, decíamos que son problemas de válvulas, ¿no? Ya sea de estenosis o de insuficiencia, ¿sí? Y de este otro lado tenemos las cardiopatías cianógenas, que te dan hiperflujo pulmonar y flujo pulmonar disminuido, ¿sí? Empezamos la vez pasada por esta parte de acá. Vimos que es una comunicación interauricular, cuántos tipos, lo más característico de una comunicación interauricular. Vimos lo más relevante de qué es una comunicación interventricular, la clasificación, cuál es la más frecuente, cómo se comportan, qué tengo que observar en una radiografía de tórax, en el electrocardiograma, en quiénes se presentan más, etcétera, etcétera. Lo mismo con la persistencia del conducto arterioso, decíamos el soplo característico, en quiénes tengo que sospecharlo, y lo mismo del canal atrioventricular, ¿sí? Ahora vamos a ver lo más fácil, las cardiopatías que te dan flujo pulmonar normal, y vamos a terminar con lo más interesante, las cardiopatías cianógenas, ¿sí? Esto ya lo vimos lo más relevante de comunicación interauricular, lo más relevante de comunicación interventricular, de persistencia del conducto arterioso y de canal atrioventricular. Acá nos quedamos, ¿sí? Recuerden que el canal atrioventricular decíamos que era la suma de una comunicación interauricular más una comunicación interventricular. Canal atrioventricular asociado siempre ¿a qué? A trisomía 21, ¿no? La gran mayoría de los niños que tienen trisomía 21 suelen tener esta cardiopatía que se llama canal atrioventricular, también llamado defecto de los cojinetes endocárdicos o defecto de la cavitación atrioventricular, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver son las cardiopatías acianógenas, pero de flujo pulmonar normal. Decíamos que las cardiopatías acianógenas de flujo pulmonar normal son problemas de válvulas, ¿no? Sobre todo estenosis. Y acá tenemos estenosis de la válvula aórtica, estenosis de la válvula pulmonar y una coartación de aorta. Una coartación de aorta sigue siendo estenosis, solo en la parte más lejana de la válvula aórtica, ¿sí? Cuando vemos estenosis de la válvula, estenosis aislada, por ejemplo, ustedes ven un reporte de un ecocardiograma que dice estenosis pulmonar. Las estenosis valvulares casi nunca vienen solos, y si vienen solos son en pacientes que son sindromáticos, ¿sí? Nosotros conocemos las trisomías, ¿no? Trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. Pero también hay microdelesiones. Microdeleción del 22q11, por ejemplo. El síndrome de Noonan, el síndrome de Alain, el Patau, el Holt-Oram, etcétera, etcétera. Son microdelesiones. Cuando nosotros escuchemos estenosis aórtica o pulmonar, asociarlo siempre a alguna microdeleción. Vamos con la estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar es muy sencillo. Si yo tengo acá una obstrucción que impide que la sangre del ventrículo derecho vaya hacia los pulmones, lógicamente el ventrículo derecho se va a empezar a hipertrofiar, va a empezar a crecer. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en una estenosis pulmonar? Hipertrofia del ventrículo derecho, tanto en el electrocardiograma como en la radiografía. Y si acá tiene una obstrucción, ¿qué tipo de soplo voy a encontrar? Un soplo mesosistólico en foco pulmonar. Las estenosis te dan soplos eyectivos, expulsivos o mesosistólicos. Todo eso está resumido acá en estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar, soplo eyectivo en foco pulmonar, también llamado soplo expulsivo o soplo mesosistólico.
No existe cortocircuito, es decir, no hay paso de sangre de una circulación a la otra circulación. Lo que existe es una obstrucción a nivel de la válvula pulmonar. Y una obstrucción pura nunca viene sola, ¿no? Y si viene sola es un paciente sindromático. Lo mandamos a valoración por genética, lo más probable es que tenga una microdeleción. ¿Qué es lo más frecuente? El síndrome de Noonan. La gran mayoría de los pacientes con Noonan vienen con estenosis pulmonar, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver acá, por ejemplo, el Down. Ustedes ven un niño con síndrome de Down, nunca más se van a olvidar. Una vez que lo ven, nunca se olvidan. Lo mismo pasa con el Noonan. Ustedes ven un niño con Noonan, nunca más se van a olvidar cómo es un niño con Noonan. Ustedes ven un niño con Williams, nunca más se van a olvidar cómo es un niño con Williams. Y así con todas las microdeleciones. Un Alagil, un Clearchat, un Holt Oram, el que gusten. Ustedes ven un niño con una microdeleción de esos, una vez que lo ven, nunca se olvidan, ¿sí? Entonces, estenosis pulmonar asociarlo mucho al síndrome de Noonan. La gran mayoría de los niños con Noonan vienen con estenosis pulmonar. Y es una estenosis pura, no tiene ninguna otra cardiopatía, solo la estenosis pulmonar. Y si tiene estenosis pulmonar, el ventrículo derecho está sometido a mucha presión y entonces va a crecer y se va a hipertrofiar. ¿Qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo derecho. El eje va a estar desviado a la derecha. Obviamente no hay cortocircuito de izquierda a derecha. Un soplo mesosistólico en foco pulmonar es lo que yo voy a encontrar en estos pacientes. El flujo pulmonar está normal y puede o no existir cardiomegalia. Lo mismo con la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica lo que yo encuentro, soplo mesosistólico, eyectivo o expulsivo en foco aórtico. ¿A qué le voy a asociar un síndrome o una estenosis valvular aórtica? Al síndrome de Williams. Pulmonar, Noonan. Aórtico, Williams. Obvio, estamos hablando de una estenosis valvular aórtica, ¿vale? Si yo tengo una obstrucción en la válvula aórtica, por ende el ventrículo izquierdo está sometido a mucha presión porque tiene que hacer mucha más fuerza para mandar sangre hacia la aorta. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a hipertrofiar, va a empezar a crecer. ¿Qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo y lo mismo en la radiografía, hipertrofia del perfil izquierdo. El flujo pulmonar está normal porque acá no existe cortocircuito, ¿sí? ¿Qué tipo de soplo? Un soplo mesosistólico, eyectivo o expulsivo en foco aórtico, ¿sí? Entonces, estas son las cardiopatías asianógenas de flujo pulmonar normal. Las cardiopatías más interesantes son las cianógenas, más interesantes para nosotros, porque pobres pacientes. Una cardiopatía compleja es una cardiopatía que requiere una cirugía cardiovascular al nacimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué estas cardiopatías son cianógenas? Vamos a regresar a una imagen. Acá, una cardiopatía es cianógena, ¿por qué? Porque existe cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Que la sangre desoxigenada va a pasar al lado oxigenado. Es decir, acá la sangre es rica en oxígeno. Pero si esta sangre desoxigenada pasa para este lado y acá se mezcla, entonces esta sangre es desoxigenada y esta sangre va a ir hacia la aorta. Entonces, el principal mecanismo por el que los pacientes tienen cianosis es un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué significa? La sangre desoxigenada del lado derecho pasa hacia el lado izquierdo. Entonces la sangre se mezcla y esta sangre desaturada va hacia la aorta y estos pacientes son cianóticos, ¿sí? Ahora, la cianosis puede ser desde el nacimiento o presentarse en etapas más tardías. Hay cardiopatías que te dan cianosis desde el nacimiento. Por ejemplo, la transposición de grandes vasos o de grandes arterias te da cianosis desde el nacimiento, al igual que el tronco arterioso común. En cambio, la tetralogía de Fallot no puede dar cianosis desde el nacimiento. La cianosis presentarse en etapas tardías, al mes, al segundo mes o al tercer mes de vida recién hacer cianosis, ¿sí? En estos pacientes que tienen cianosis, el flujo pulmonar o está incrementado o está disminuido, no hay flujo normal, ¿sí? En las cardiopatías congénitas cianógenas, el flujo pulmonar o está incrementado o está disminuido, no hay flujo pulmonar normal.
La cardiomegalia puede estar presente o no. Algunas cardiopatías cianógenas te dan cardiomegalia, otras no. ¿Vale? ¿Qué características entonces tienen las cardiopatías cianógenas? ¿Por qué son cianógenos? ¿Por qué? Porque existe un cortocircuito de derecha a izquierda. La sangre sucia se va y se mezcla al lado izquierdo. La cianosis puede estar o no desde el nacimiento. ¿De qué va a depender? De la cardiopatía que tenga el paciente. El flujo pulmonar o está incrementado o está disminuido. No hay flujo pulmonar normal. Y la cardiomegalia puede estar o no presente. ¿Cuál es la cardiopatía cianógena más frecuente en nuestro medio? La tetralogía del Fallot. ¿Qué es una tetralogía de Fallot? Una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido. ¿Sí? Para eso me sirve el algoritmo. Nos regresamos acá. Acá. Tetralogía de Fallot. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? Una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido con hipertrofia del ventrículo derecho. Eso es una tetralogía de Fallot. Cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido. ¿Sí? Ahora el nombre lo dice, ¿no? Tetralogía de Fallot. 4 malformaciones. ¿Cuáles son las principales malformaciones de la tetralogía de Fallot? Hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular infundibular o de salida, cabalgamiento aórtico y la estenosis pulmonar, que suele ser infundibular, también puede ser valvular. 4 componentes del Fallot: hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular infundibular o de salida, cabalgamiento aórtico y la estenosis pulmonar infundibular y valvular. Los 4 componentes del Fallot. ¿Por qué este paciente tiene cianosis? Porque el cortocircuito es de derecha a izquierda. La génesis del Fallot es una desviación anterior izquierda del septum conal. Con esta malformación empieza todo lo del Fallot. Ahora, radiográficamente esta cardiopatía tiene un patrón radiográfico. ¿Qué parece esto de acá? Un zapato, ¿cierto? Corazón en zapato sueco o corazón en bota. Así es el patrón radiográfico de esta cardiopatía. Fíjense acá, literal es un zapatito, ¿sí? Corazón en zapato sueco o corazón en bota, ¿sí? Si yo tengo un paciente cianótico o hace crisis de cianosis y tiene esta radiografía, yo tengo que sospechar que es un paciente con tetralogía de Fallot. Ahora, estos pacientes tienen estenosis pulmonar. ¿Qué tipo de soplo tendrán si tiene estenosis pulmonar? Un soplo mesosistólico, excelente. ¿En qué foco? En el foco pulmonar. Soplo, entonces el Fallot, ¿qué tipo de soplo tiene? Un soplo mesosistólico en el foco pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene estenosis valvular, ya sea valvular o infundibular pulmonar, ¿cierto? Ahora, si tiene estenosis pulmonar, el ventrículo derecho está hipertrófico. ¿Qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo derecho, el eje va a estar desviado a la derecha y lo mismo en la radiografía de tórax. Y si no va mucha sangre al pulmón, ¿qué es lo que voy a tener? Hipoflujo pulmonar, vasculatura pulmonar disminuida. ¿Sí? ¿Cómo se opera esta cardiopatía? Muy fácil, cerramos la comunicación interventricular y quitamos la estenosis pulmonar. Se llama corrección total del Fallot. ¿Cuándo se opera? Normalmente se opera después del mes de vida. Pasa que para la cirugía tienen que pesar 3 kilos o más, ¿no? Si pesan menos es muy poco probable que el cirujano quiera operarlo, ¿sí? ¿Cuándo operamos el Fallot? Al mes de vida. Antes se operaba después del año, actualmente se opera después del mes de vida. Si pesa más de 3 kilos al mes, ya se le opera, ¿sí? O cuando se diagnostica. Si diagnostica al segundo mes, se opera al segundo mes. Se diagnostica al cuarto mes, se opera al cuarto mes. ¿Qué es lo característico del Fallot? Que hacen crisis de hipoxia, ¿no? Cuando tienen fiebre se colocan más cianóticos, cuando lloran se colocan más cianóticos, cuando hacen berrinche se colocan más cianóticos, ¿no? Cuando están tranquilos normalmente están rosaditos. Crisis de hipoxia, ¿sí? ¿Y por qué son cianóticos? Porque tienen cortocircuito de izquierda a derecha. No se olviden los 4 componentes del Fallot y el corazón en zapato sueco. Tetralogía de Fallot. ¿Va? Ahora, esta cardiopatía, el Fallot,
la gran mayoría de ellos no son cianógenos al nacimiento, se empiezan a colocar cianóticos al mes de vida, a los 2 meses o al tercer mes. Lo que no pasa con esta cardiopatía. Esta cardiopatía, que se llama transposición de grandes arterias, son pacientes que están cianóticos desde el nacimiento. Fíjense, el nombre lo dice, transposición de grandes arterias. Los grandes vasos están invertidos. Fíjense cómo la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Los grandes vasos están invertidos. Ahora, ¿por qué estos pacientes son cianóticos? Porque la circulación es en paralelo, no es una circulación en serie. ¿Cómo es una circulación normal o circulación en serie? Esta es una circulación normal o en serie. Sigan la circulación. Sabemos que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo, del ventrículo de los pulmones para que se oxigene. Una vez oxigenado, ¿dónde llega? A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo hacia la aorta, sangre oxigenada. Toda la sangre se distribuye el oxígeno en los tejidos y una vez distribuido el oxígeno, ¿dónde llega la sangre? A través de las cavas a la aurícula derecha. Circulación en serie. Fíjense cómo la sangre circula en serie. ¿Qué pasa en la transposición de grandes vasos? Existe algo que se llama circulación en paralelo. Esta es una transposición de grandes vasos, donde la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Ahora, sigamos la circulación. El ventrículo izquierdo manda sangre en esta cardiopatía a la pulmonar. ¿Y de la pulmonar a dónde va? Hacia los pulmones. Ahí se oxigena, ¿dónde vuelve? A la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, hacia los pulmones, aurícula izquierda, ventrículo, pulmones. Fíjense que la sangre circula solo acá y de este otro lado lo mismo. La sangre desoxigenada, ¿dónde llega? A la aurícula derecha. Esta sangre al ventrículo derecho y esta manda en esta cardiopatía a la aorta. La aorta distribuye toda la sangre a los tejidos y ¿dónde regresa? A la aurícula derecha. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aorta. Fíjense que las dos circulaciones están separadas. De este lado tengo sangre rica en oxígeno todo el tiempo. De este lado tengo sangre desoxigenada todo el tiempo. ¿Por qué esta cardiopatía es cianógena desde el nacimiento? Porque la sangre lo está expulsando un ventrículo derecho que tiene sangre desoxigenada. ¿Cuánto satura la sangre acá? 60, 65, 70. Y eso es lo que satura a nuestros pacientes. Cianógeno desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque las circulaciones están separadas. ¿Qué necesita este paciente para vivir? Una comunicación interauricular. Necesita que esta sangre rica en oxígeno pase de este lado, aunque un poquito, ¿sí? Y eso sucede a través de una comunicación interauricular. ¿Qué tenemos que recordar de una transposición de grandes vasos? Que es la principal cardiopatía cianógena al nacimiento, que tiene una circulación en paralelo cuando la circulación normal es en serie, ¿sí? Depende de qué, de una comunicación interauricular para que estos niños puedan vivir. Si no tienen una comunicación interauricular, nacen y mueren, ¿sí? Si tienen una comunicación interauricular grande, pueden vivir un mes o hasta los 28 días. Pero siempre hay que operarlos al nacimiento, ¿sí? Esta cardiopatía se diagnostica y se tiene que operar. Tiene un patrón radiográfico. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué parece? Algo que le gusta al Esteban. ¿Qué es esto? Huevo, ¿no? Fíjense, corazón en forma de huevo, ¿sí? La silueta cardiovascular tiene forma de huevo, ¿sí? El huevo trans, huevo de la transposición de grandes vasos. Cuando ustedes vean esta radiografía en un paciente cianótico y tiene esta imagen radiográfica en forma de huevo, puede ser una transposición de grandes vasos. Es una cardiopatía cianógena al nacimiento, depende de una comunicación interauricular y tiene un patrón radiográfico en forma de huevo. Tiene una tríada, insuficiencia cardíaca, soplo y ciano, aunque el soplo no siempre está presente, ¿sí? Transposición de grandes vasos. Acá tenemos la imagen, fíjense. La pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. Tenemos dos circulaciones en paralelo, separadas, ¿vale?
Esta cardiopatía entonces es la principal cardiopatía cianógena al nacimiento y son pacientes inestables, el paciente no está estable. En cambio, esta otra cardiopatía también es una cardiopatía cianógena al nacimiento, pero esta cardiopatía está muy estable. Esta cardiopatía se llama tromboarterioso común. Fíjense acá, en un corazón normal tenemos aorta y pulmonar. Bueno, eso no es normal. Este de acá, 4 cavidades, aorta y pulmonar, 2 grandes vasos. En el tronco arterioso común, pues el nombre lo dice, tenemos un solo vaso, ¿sí? A esto le llamamos tronco arterioso común. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y del medio emerge un solo vaso. Tronco arterioso común. Pacientes cianógenos desde el nacimiento, pero pacientes estables, ¿sí? Cuando yo pienso en tronco arterioso común, pienso en este niño. ¿Reconocen el síndrome? Sí, no. No, los Williams son niños felices. Este no es Williams. ¿Sabe qué puede ser? Un Down, obvio no es. Un George, un 22 Crohn. Así es la fase de un niño con George. Si ustedes ven esta imagen, y si vuelven a ver un niño, pero ya en vivo, jamás se van a olvidar la fase de un George. ¿Sí? Esta es la fase de un niño con 22 Crohn. El tronco arterioso común, la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot son cardiopatías troncoconales, y las cardiopatías troncoconales están asociados al George o a la deleción del 22q11, ¿sí? Tronco arterioso común, entonces siempre asociarlo al 22q11. Cianosis, o son pacientes cianóticos desde el nacimiento, pero son pacientes estables, ¿sí? Una cardiomegalia con flujo pulmonar incrementado es lo que van a tener en la radiografía de tórax. Entonces es una cardiopatía cianógena de hiperflujo pulmonar. Todas las cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar normalmente son pacientes estables. Todas las cardiopatías que son cianógenas de hipoflujo pulmonar normalmente son inestables. Ahora,